Bueno, damos paso al doctor Iván González Mendoza. El doctor Iván González Mendoza es médico especialista de medicina interna y gastroenterología de la Universidad Javeriana, fellow de ultrasonido endoscópico de la WGO en el Centro de Entrenamiento de Bogotá. Nos va a hablar acerca del impacto del ultrasonido endoscópico en patología digestiva. Bienvenido, doctor. Buenos días para todos. Primero que nada me gustaría agradecer al doctor González por la invitación. El día de hoy vengo a hablarles del impacto del ultrasonido endoscópico en la patología digestiva. El objetivo de esta charla es que cuando los asistentes salgan de acá, salgan en la capacidad de identificar la capacidad que tiene la ultrasonografía endoscópica para solucionar los requerimientos diagnósticos y terapéuticos que presentan nuestros pacientes. La ultrasonografía endoscópica consiste en un endoscopio flexible que tiene en su extremo distal un ecógrafo, por decirlo así. Surge por primera vez en 1978, se realizan los primeros estudios en animales y posteriormente en 1980 se realiza la primera ecoendoscopia. ¿Cómo funciona? Básicamente lo que sucede es que el ecógrafo va a tener en su porción distal, por decirlo así, un cristal piezoeléctrico que va a emitir ondas que se van a ver reflejadas en el tejido y van a regresar al mismo cristal generando la construcción de una imagen anatómica. Básicamente lo que hace la ecoendoscopia es que posiciona un ecógrafo a través de la pared del tracto digestivo y permite la evaluación de la pared del tracto digestivo y de sus estructuras adyacentes. Existen básicamente dos tipos de dispositivos, puede ser el ecoendoscopio lineal o el ecoendoscopio radial. La diferencia radica en lo que permite ver y en la capacidad de realizar intervenciones. El ecoendoscopio lineal tiene una visión más o menos de 90 hasta 180 grados dependiendo del fabricante, y el radial tiene una visión de aproximadamente 360 grados, es decir, permite ver toda la circunferencia de la luz del tracto digestivo. Y el lineal pues, es el que permite la realización de intervenciones ecoguiadas. Utilidad de esta intervención: juega un papel importante tanto en patología benigna como en patología maligna y permite la realización del intervencionismo endoscópico. En patología benigna permite la evaluación de lesiones subepiteliales, compresiones extrínsecas, la evaluación de los pacientes con riesgos de coleocolitiasis. Tiene un papel importante también en la incontinencia fecal, en la evaluación de fístulas anorrectales y en pancreatitis crónica y en quistes de páncreas. Para la evaluación de coleocolitiasis, aquí tenemos este estudio que incluía 752 pacientes. Es un estudio local que fueron llevados a una endoscopia bilopancreática en un contexto de un riesgo intermedio de coleocolitiasis. De estos estudios, el 43% fue positivo para coleocolitiasis por la ultrasonografía endoscópica. De los positivos, se documentó que el 73.5% tenían coleocolitiasis, el 25% tumores y el 0.6% parásitos en la vía biliar, dándole a la ecoendoscopia una sensibilidad del 98.3% y una especificidad del 88.1%, siendo una herramienta útil para este tipo de pacientes con riesgo intermedio de coleocolitiasis. Lo que permite básicamente es que evitemos una CPRE innecesaria, la cual no es un procedimiento despreciable, con una tasa de complicaciones y de mortalidad considerable. En el caso de las lesiones subepiteliales, es importante resaltar que estas suelen ser un hallazgo incidental, se presentan en 1 de cada 300 estudios endoscópicos, suelen ser completamente asintomáticas en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, algunas de estas pueden presentar síntomas asociados principalmente a la obstrucción o secundario a la presencia de erosiones en su superficie. Suelen originarse, como su nombre lo dice, en la pared del tracto digestivo, y la utilidad de la endoscopia radica en que permite saber si estas corresponden a la pared del tracto digestivo, a qué ecocapa corresponden y a sus características endosonográficas, que nos permiten saber y diferenciarlas, las que van a ser de benignas de malignas. ¿Por qué? Porque hasta el 13% de las lesiones subepiteliales suelen ser malignas, normalmente son linfomas o compromiso por enfermedad metastásica. Y un 8% de estas lesiones pueden tener cierto potencial maligno que corresponde a los tumores gastrointestinales estromales. Y también en los casos en que presentan criterios que ameritan, se puede realizar la adquisición de biopsias mediante punción con agujas. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión subepitelial. Aquí podemos ver una lesión que se encuentra localizada en el antro, es una lesión que corresponde a la tercera ecocapa. En este caso es una lesión que es hipoecogénica y corresponde con el diagnóstico de un tumor neuroendocrino, como podemos ver ahí en la pantalla. Aquí tenemos otra lesión subepitelial, también localizada en el antro, en este caso también está en la tercera ecocapa y es una lesión que podemos ver que es ecogénica, que tiene como unos pequeños ductos en el centro, y en este caso esta lesión corresponde a un páncreas ectópico. Como podemos ver, la diferencia entre ambas es que una tiene potencial maligno y requiere resección y la otra simplemente puede ir a un seguimiento endoscópico.
Aquí tenemos otro caso de una lesión esofágica. Esto corresponde a un paciente de aproximadamente 50 años en seguimiento por una neoplasia de células renales que dentro de los estudios de extensión posterior a su resección en los controles se le pidió una tomografía de tórax, se le documenta una compresión extrínseca del esófago, se lleva una condoscopia por la compresión extrínseca del esófago y se documenta una lesión que está ubicada en la parte externa de la pared esofágica, como lo podemos ver aquí, que de hecho se ve muy bien en la imagen que comprime y desplaza la pared esofágica. Esta lesión fue llevada posteriormente a una biopsia guiada por econdoscopia con documentación de un schwannoma y pues el paciente quedó mucho más tranquilo después de saber que no correspondía a un compromiso neoplásico. También tiene utilidad en la diferenciación de las lesiones inflamatorias del tracto digestivo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una úlcera gástrica, la cual llevaba más o menos un año de evolución, la paciente llevaba múltiples biopsias, no se había logrado documentar como tal que hubiera compromiso neoplásico en las biopsias, se lleva la econdoscopia, es una econdoscopia con un dispositivo lineal, y aquí podemos ver cómo presenta un engrosamiento de toda la pared gástrica de características benignas, sin presencia de lesiones, considerando que corresponde pues, a una úlcera benigna y que requiere erradicación para helicobacteriana con IVP y no más intervenciones adicionales. La endoscopia también juega un papel muy importante en el estudio de la patología anorrectal, sobre todo en aquellos pacientes en los que se sospecha que tengan fístulas anorrectales o en los pacientes con incontinencia fecal. Está descrito que cuando se realiza una documentación del daño del esfínter anal, el daño y la extensión documentada por econdoscopia puede corresponder y se puede correlacionar de forma directa con el grado de incontinencia fecal. Lo que vamos a observar va a ser un esfínter anal interno que va a ser de un aspecto uniforme e hipoecoico y un esfínter anal externo que va a ser de un aspecto hiperecoico. Y está escrito que estos hallazgos en econdoscopia tienen una correlación con los hallazgos intraoperatorios hasta el 86%. Aquí tenemos dos imágenes. En la imagen que ven ustedes a la izquierda podemos ver cómo el esfínter anal tiene un defecto de la continuidad, lo cual se correlaciona pues, en un contexto de una paciente de 60 años con historia de trauma obstétrico. Y aquí podemos ver un paciente con historia de una secreción a nivel anal que tiene una fístula ubicada a las 12 transesfintérica. Dentro de las cosas que más tiene utilidad el estudio de la ultrasonografía endoscópica está la patología biliopancreática, en especial para los pacientes con pancreatitis crónica, ya que en la econdoscopia podemos visualizar todos los cambios histológicos que van a presentar estos pacientes de una forma objetiva, y para esto los podemos evaluar ya sea con los criterios convencionales o con los criterios de Rosmont. Está descrito que la evaluación mediante ecoendoscopia tiene una sensibilidad del 81-84% y una especificidad del 90 al 100%, e inclusive permite la documentación de cambios tempranos de pancreatitis, conocida también como una pancreatitis de cambios mínimos. ¿Qué cambios se pueden ver? Principalmente son cambios secundarios a la fibrosis. Aquí tenemos una primera imagen en la que podemos ver una calcificación en el parénquima pancreático situada en la cabeza del páncreas. En la segunda imagen podemos ver un parénquima con múltiples líneas hiperecogénicas que no dejan sombra acústica posterior, que es también uno de los criterios de pancreatitis crónica. Y aquí en la tercera podemos ver cómo el parénquima pancreático toma un aspecto lobular como si fuera una formación en panal de abejas, lo cual es uno de los criterios mayores para pancreatitis crónica. Y en esta otra imagen podemos observar cómo el conducto pancreático principal se encuentra dilatado y presenta imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior en su interior, lo cual corresponde a un caso de pancreatolitiasis. También está escrito que sirve para la evaluación de las lesiones quísticas, teniendo en cuenta que la ecoendoscopia permite caracterizar estas lesiones de una forma muy buena, permite caracterizar lesiones sobre todo aquellas que están por debajo de los 2 centímetros y permite identificar una serie de criterios conocidos como criterios preocupantes o criterios de alto riesgo, los cuales van a depender si el paciente va a requerir alguna intervención adicional en caso de presentarlos, ya sea la toma de una biopsia o la realización de una resección del quiste de acuerdo a las características que presenta el paciente en este caso. En caso de que se desee tomar una muestra de un quiste de páncreas, si queremos obtener solo muestra del líquido, se puede realizar con una aguja de FNA. Sin embargo, si queremos obtener muestras para citología o muestras de la pared del quiste, lo ideal es que se realice con una aguja de FNB, se puede utilizar una 19 o una 22. Y muy importante, siempre que vayamos a procesar un líquido de páncreas,
procesar muestra para un antígeno carcinoembrionario, glucosa y amilasa, ya que esto, acompañado de las características epidemiológicas del género, la edad y las características neurológicas del quiste, pueden permitir una aproximación directa al diagnóstico, así no se cuente con una histopatología. La endoscopia también tiene un papel importante dentro de la estadificación tumoral. Está descrito que se puede utilizar en todos los órganos del tracto digestivo que se encuentran próximos al tubo digestivo o que permiten pues, la exploración al alcance del ecoendoscopio. Para la estadificación del cáncer de esófago, permite una estadificación localizada precisa, permite determinar el pronóstico y la supervivencia y permite evaluar la presencia de metástasis a nivel local. También permite evaluar la profundidad, y es decir, el compromiso tumoral para definir si los pacientes son candidatos a ser llevados a procedimientos de resección endoscópica. Aquí tenemos un caso del Centro Médico de la 125, un paciente con una historia de un esófago de Barrett de hace aproximadamente 5 años, últimas biopsias con diagnóstico de adenocarcinoma, se lleva a la endoscopia, se documenta en la endoscopia esta lesión que les estoy señalando en este momento, que es una lesión que compromete todas las capas de la pared esofágica y también se evidencia esta pequeña adenopatía, lo cual convierte pues, a este paciente en no candidato a una resección endoscópica y va a requerir una resección quirúrgica. Dentro de las alternativas para la estadificación del cáncer gástrico también está la ecoendoscopia. Está descrito que puede ser más precisa para la estadificación local, para el compromiso nodal local y para determinar si el paciente es susceptible de una resección endoscópica. Esto es muy importante tener la histología, ya que algunos cánceres gástricos, por su histología, a pesar de que no tengan compromiso profundo, van a requerir ser llevados a una gastrectomía. Y dentro de la estadificación del cáncer de páncreas, si bien el TAC y la resonancia van a ser el primer estudio de elección, la ultrasonografía endoscópica va a permitir hacer una evaluación del compromiso vascular y puede permitir definir si el paciente es candidato a ser llevado a un procedimiento quirúrgico curativo, siempre y cuando no tengan los otros estudios de extensión, compromiso a distancia. Siempre estar atentos al compromiso de la vena porta, la arteria mesentérica superior, y tener en cuenta que en aquellos pacientes en los que no se ha documentado como tal un tumor primario, tiene una metástasis en algún otro órgano, y en las imágenes transversales no se identifica una lesión como tal en el páncreas, pero la patología lo sugiere, en estas imágenes puede que no se documente la lesión y en la ecoendoscopia sí, ya que la ecoendoscopia tiene un mejor rendimiento para las lesiones que son inferiores a los 2 centímetros que todos los otros estudios transversales, y la realización de biopsias, en este caso con aguja de FNB, para una obtención de un adecuado material para procesamiento de histología y inestabilidad. En cuanto al tamizaje del cáncer de páncreas, se puede realizar con ecoendoscopia. Se va a realizar en pacientes que tengan un antecedente familiar en primer grado y uno en segundo grado con cáncer de páncreas, en aquellos que tengan mutaciones de genes de la línea germinal y en los que tienen historia de pancreatitis hereditaria. Hay que estar muy atentos porque está surgiendo una nueva indicación que es en aquellos pacientes obesos que tienen más de 50 años, que tienen una diabetes de inicio tardío. Podría considerarse la realización de un tamizaje para cáncer de páncreas con ecoendoscopia y este se puede realizar de una forma alternante con una resonancia magnética en protocolo específico para páncreas. También está escrito que tiene un papel importante en la estadificación del cáncer de recto. Permite la estadificación, permite identificar si tiene compromiso local avanzado, por decirlo así, y permite identificar hasta qué capa de la pared del recto va a comprometer. Sin embargo, la ecoendoscopia de ninguna manera en los pacientes con cáncer de recto va a reemplazar a la realización de una resonancia magnética de pelvis. También juega un papel muy importante para resolver algunos requerimientos de intervencionismo en nuestros pacientes, como para la embolización de varices gástricas, las derivaciones biliares ecoguiadas, los drenajes de suquetes y colecciones y los bloqueos o ablaciones del plexo celíaco. En el caso de las varices gástricas, es una alternativa de primera línea siempre y cuando se cuente con el personal entrenado en aquellos pacientes que presentan varices gástricas, es superior a los otros métodos que existen. Y lo que se hace es que se realiza una localización de la varice mediante ecoendoscopia, se busca el vaso nutricio. Después de identificar el vaso nutricio, se realiza la aproximación con la respectiva aguja y se procede a instilar cianoacrilato y coils para producir una obliteración de la circulación, lo cual va a mejorar la hipertensión pues, que tiene el paciente e incluso permite también que mejoren las varices esofágicas en este grupo de pacientes. Para el drenaje de los pseudoquistes o las colecciones necróticas, como bien ya han hablado otros expositores previamente en este congreso, los pseudoquistes van a ser llevados tienen indicación pues de manejo solo aquellos que midan más de 6 centímetros,
durante más de 6 semanas o aquellos que generen síntomas. Y pues la alternativa más sencilla para estos pacientes va a ser la realización de el drenaje mediante ecoendoscopia, que se puede realizar con un stent de aposición, un LAMS. Este es un caso que traemos que se presentó previamente en el curso de ecoendoscopia de Sanitas del año en curso, de una paciente de 80 años aproximadamente, historia de pancreatitis hace un año, presenta una lesión de gran tamaño con contenido ecogénico en su interior, se consideró que correspondía a un pseudoquiste y se llevó a la realización de un drenaje mediante una prótesis de aposición de forma exitosa con resolución de la colección de forma permanente, e inclusive llamaba la atención esta imagen ecogénica que tenía en su interior, que se interpretó en un momento que puede ser como una calcificación, un cálculo, sin embargo correspondía a detritus, ya que posterior al drenaje resolvió completamente. También está escrito que se pueden realizar intervenciones en colecciones necróticas, como lo dijeron ayer. Lo importante en las intervenciones de las colecciones necróticas es que la colección esté madura, que tenga una pared bien definida, y se pueden llevar a la inserción también de un stent de aposición y a través de ese stent de aposición realizar necrosectomías. Está escrito que se pueden realizar drenajes ecoguiados por ecoendoscopia, se pueden realizar coledocubenostomías o derivaciones del colédoco a la vesícula biliar o del colédoco al conducto hepático, dependiendo del requerimiento del paciente. Esto puntualmente es para pacientes que presentan patología maligna con neoplasias biliopancreáticas que no son susceptibles de derivación por vía endoscópica, y es por esto que toca llevarlos a un procedimiento ecoguiado para el drenaje de la vía biliar, ya que esto les va a permitir tener una mejor calidad de vida. Está demostrado en los diferentes estudios que los pacientes que tienen derivaciones externas o realizadas por radiología intervencionista les deteriora la calidad de vida. Por esto esta puede ser una primera línea para este grupo de pacientes, siempre y cuando la distancia entre la porción de la vía biliar que se vaya a derivar y el tracto digestivo lo permita. Y también está escrito que se puede realizar ablaciones del plexo o del ganglio celíaco o bloqueos también, guiadas por ecoendoscopia en pacientes que tienen pancreatitis crónica o historias de cáncer de páncreas. Y esto les mejora a los pacientes la vida de una forma significativa. Aquí tenemos un estudio de unos pacientes que tenían pancreatitis crónica y cáncer de páncreas que fueron llevados a una neurolisis del plexo celíaco. Es un metaanálisis que incluía 130 artículos en total, 283 pacientes con cáncer de páncreas y 376 con pancreatitis crónica. Se documentó que el grupo de pacientes que tenían cáncer de páncreas posterior a ser llevados a la intervención ecoguiada tenían una mejoría del dolor del 80% y los que tenían pancreatitis crónica tenían una mejoría del dolor del 59 al 45%. Y en los que fueron llevados al bloqueo de la neurolisis, también en este otro metaanálisis, se documentó que los que tenían pancreatitis tuvieron una mejoría del dolor del 51% y los que tenían cáncer de páncreas tuvieron una mejoría del dolor del 72.5%. ¿Cómo se hace este procedimiento? Consiste básicamente en la ubicación mediante un econoscopio lineal del ganglio celíaco y se realiza una aproximación que puede ser la central o clásica o a los costados, por decir así, del ganglio celíaco. Se puede aplicar bupivacaína o alcohol absoluto, dependiendo si lo que se quiere hacer es un bloqueo o una neurolisis, y en general es una opción muy válida para este grupo de pacientes, ya que permite la disminución del uso de narcóticos y les va a mejorar la calidad de vida. Muchas gracias.